RTV Noticias. RTV Noticias. A continuación, por RTV. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la edición de RTV Noticias junto a la comunidad. Vamos a empezar nuestro informativo dándoles a conocer el siguiente comunicado. Hoy inicia capacitación a líderes y lideresas de nuestro cantón. El Centro de Formación Ciudadana del H Consejo Provincial de Tungurahua, el Gobierno Municipal de Baños de Agua Santa y la Federación de Barrios inician desde hoy una nueva etapa de formación para líderes y lideresas en nuestro cantón. Este tipo de capacitaciones permiten el fortalecimiento y la toma de decisiones enmarcadas en un proceso de conocimiento y concienciación individual y colectiva a favor de los intereses sociales, dijo Carla Acurio, coordinadora de la capacitación. A partir de las 14 horas en la Asociación de Empleados Municipales, 22 representantes de diferentes barrios, gremios y asociaciones formarán parte del proceso de fortalecimiento de liderazgos sociales del cantón. La siguiente comunicación, la Jefatura Política de Baños de Agua Santa. Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo. Invitación. La Jefatura Política de Baños de Agua Santa se hace una cordial invitación a todo el pueblo de Baños al acto de rendición de cuentas al cumplirse el primer año de gestión como representante del Ejecutivo en este cantón. Este acto tendrá lugar en el Salón Municipal el día jueves 29 de los Corrientes a las 18 horas. Atentamente, Luis Chávez Vega, jefe político de Baños de Agua Santa. Amigos, hasta aquí la lectura de estos comunicados. Les anunciamos que luego de esta lectura de comunicados vendremos con la nota negativa y luego de la nota negativa tendremos una entrevista pregrabada con el director provincial del Ministerio de Turismo que está para darnos información alentadora para Baños. Regresamos. Usted está mirando Noticias por RTV. High Speed Internet más TV Cable. Como en las grandes metrópolis del mundo, ahora en Baños de Agua Santa contamos con Internet High Speed a través de fibra óptica. Internet desde 1 mega de velocidad, nunca más 128 o 256 KB. Contrata ya el paquete de TV Cable más Internet por tan solo $35 mensual más impuestos. Además, aprovecha únicamente por este mes el 50% de descuento en la suscripción. No te pierdas esta gran oportunidad de tener TV Cable más Internet High Speed en tu hogar. Aprovechalo tan solo por $35 mensual. Este gran combo, el Internet es ilimitado. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 2742-169, 2741-057 o a nuestras oficinas ubicadas en las calles Ambato, entre Juan León Mera y Pastaza. Panadería y pastelería La Delicia, una delicia a su paladar. En Panadería y pastelería La Delicia, empanadas, mestizos, enrollados, pan integral y de yema, pan de dulce con mermelada, tortas para todo compromiso social. Además, lácteos, víveres y productos de primera necesidad. Panadería y pastelería La Delicia. Elaboramos el pan con estrictas normas de higiene y calidad. Estamos ubicados en La Pastaza entre Rocafuerte y Martínez. Teléfono 2742-308.
Usted está mirando noticias por RTV. Bien amigos, vamos entonces a presentarles la nota negativa. Sigue transformado en basurero el ingreso al sector de Yiñay. Las autoridades hasta ahora no hacen nada, peor aún, las autoridades del gobierno parroquial de Ulva. Veamos. A continuación, por RTV. Estamos en el segmento de la denuncia, en este lugar donde va a dar a la población de Yiñay. Es una de las denuncias que siempre se lo ha venido presentando, y justamente sobre este basurero que se crea en este lugar. No entendemos a nuestra propia gente cómo es, con qué facilidad que botan la basura por estos lugares. Es increíble que nuevamente se siga haciendo basurero, sabiendo que acá al frente hay una población que es Yiñay, y se requiere, por supuesto, se requiere de que las personas ya, por favor, no continúen arrojando la basura, porque lo único que estamos diciendo es: esta es nuestra presentación, y sabiendo que Baños es considerado como uno de los primeros centros turísticos del país, pero así, con estas imágenes que estamos dando, creemos de que realmente esto no debe ser así, no debe continuar así, y por ello también a las autoridades pedirles que de alguna manera se sancione a las personas que arrojan la basura en este lugar, porque Baños es hermoso, pero con esto desdice el turista nacional y extranjero. Por RTV. Usted está mirando noticias por RTV. Desde ahora enlazados hay que estar conectados permanentemente. Les ayudo con cualquier manualidad. En tu desarrollo es cuerpo y mente. Juntos de verdad, esta red nos va a juntar. Enlazados hay que estar, conectados somos más. Enlazados con papá. Viajamos, aprendemos cosas nuevas, conocemos, ya verás. Enlazados con papá. El desarrollo infantil. Ser una familia feliz. Hay que estar Enlazados con papá. Enlazados con papá. el desarrollo infantil. Ser una familia feliz. Hay que estar Enlazados con papá. Panadería y pastelería La Delicia, una delicia a su paladar. En Panadería y pastelería La Delicia, empanadas, mestizos, enrollados, pan integral y de yema, pan de dulce con mermelada, tortas para todo compromiso social. Además, lácteos, víveres y productos de primera necesidad. Panadería y pastelería La Delicia. Elaboramos el pan con estrictas normas de higiene y calidad. Estamos ubicados en La Pastaza, entre Rocafuerte y Martínez. Teléfono 2742-308.
A continuación, por RTV. Bien amigos, vamos a continuar con el informativo de RTV Noticias junto a la comunidad. Hemos solicitado con mucha antelación una entrevista en vivo con la doctora Matilde Albán. Ustedes tienen pleno conocimiento de que la doctora Matilde Albán fue también una de las gestoras, una de las impulsadoras, junto con otras personalidades de la Federación de Pequeños Comerciantes de la ciudad, comerciantes minoristas de la ciudad, para que sean atendidas las peticiones sobre el cobro de las patentes a través de la Municipalidad de Baños. Una vez que se avisoró este tipo de solución y este acercamiento hacia la población, la Municipalidad de Baños, acogiendo este pedido y también apegados lógicamente a la ley, pues esta noche queremos solicitarle a la doctora para que nos dé a conocer el planteamiento percibido legalmente por la municipalidad, como también y de qué manera en este momento se está cancelando acerca de las patentes. Inclusive nos dará algunos ejemplos para que quede muy claro lo que la doctora Matilde Albán les va a manifestar a toda la población y que tengan presente de qué y cómo ustedes deben realizar los pagos de las patentes aquí en Cantón Baños. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, licenciado Sevilla, es un gusto estar aquí presente y un gusto también saludar a toda la comunidad baneña. Muy bien, pasó por aquí algunos detalles con la interpretación legal, la colaboración, el asesoramiento también de un abogado que sabe sobre patentes municipales y sin embargo pues eso ha quedado muy latente en la población. Ahora sí, con este sostenimiento jurídico, con este sostenimiento constitucional, ¿cómo y de qué manera ahora en Baños se está realizando el pago de las patentes? Bueno, una vez que realizamos este análisis de las patentes y llegamos a un acuerdo con la municipalidad, lo que se quedó es que se va a cobrar el mismo valor que se pagó el año anterior, más un 5.53%, que es el valor del índice al consumidor del año a noviembre del 2011. Nosotros como grupo de trabajo, como equipo de trabajo, lo que hemos hecho es comprobar si esos valores se están dando. Hemos cogido varios ejemplos, varias personas han venido a nuestros locales para que les ayudemos a ver si está bien cobrado. Ha habido personas que están... Ajá, exacto, ha habido personas que es decir, hay una plena confianza en ustedes, exactamente, ¿no? Sí, hay que agradecer a la ciudadanía que han puesto confianza en nosotros, en nuestro equipo de trabajo, que no les vamos a fallar, no les estamos fallando. Hay personas que tienen dudas, han venido, hay personas, por ejemplo, que se vieron afectadas, que el incremento fue mayor del 5.53%, entonces lo que hemos hecho es pedir la patente del año anterior y la patente de este año. Hemos calculado y hemos realizado el análisis, qué es lo que sucedió. Es más, hemos ido a averiguar con las mismas personas a ver qué está sucediendo. Pero hasta el día de hoy no podemos quejarnos, se está poniendo el 5.53% del valor anterior. Sigamos entonces con algunas ejemplificaciones, algunos comentarios que haya dicho la población respecto al pago de patentes. Ya, por ejemplo, tenemos pagos de restaurantes. Hay personas que han estado cancelando como $43, el día de hoy están cancelando como $45, que es el 5.53%, o sea, es un incremento de $1 hasta $2. Tenemos ejemplo también de las cooperativas de taxi, que anteriormente pagaban $10, ahora están pagando $10.53. Entonces estamos justamente en el valor. Justo el día de hoy yo también fui a cancelar la patente, pero nos supieron manifestar que no había sistema, que había, creo, tenido algún problema el sistema del municipio, pero que ellos estaban en el mismo ritmo de cobro. Entonces no, hasta el día de hoy no podemos quejarnos. Digo, como ciertos ejemplos, ha habido personas que pagaban 20 y ahora pagan 40, entonces el cálculo no coincidía. Todo lo que sucedió en algunos ejemplos, desde que personas empezaron negocios en agosto, en septiembre, entonces se les cobró como 20 o $23, es decir, la parte proporcional del año. Pero en este año se está cobrando absolutamente ya por el año, que es como $43, pero que calculando con lo que nosotros tenemos está correctamente. Para asegurar estos conceptos del pago de patentes, se tiene elaborado una tabla. Así es. Ya. ¿Cómo está estructurada esa tabla?
Para este año no tenemos todavía, licenciado Sevilla, una tabla, sino que se está manejando a través del pago anterior. A ese acuerdo llegó la municipalidad con nuestro grupo, que se calcule sobre el valor que se pagó el año anterior más el índice al consumidor. Para el próximo año estamos a la espera de que la municipalidad nos invite a ser partícipes de la creación de la nueva ordenanza y sobre todo de los nuevos catastros, que tiene que ser levantado con un patrimonio ya real de cada uno de los negocios. ¿Cómo se va a operar para esta situación? Bueno, el acuerdo que llegamos... En un principio, ¿no? Porque claro, tienen que estar de acuerdo con la municipalidad. En un acuerdo, al principio lo que llegamos es que la municipalidad tiene que elaborar un nuevo catastro, es decir, un levantamiento de todos los patentados, porque hasta el momento hay 2.000 patentados, los mismos que tienen que ser actualizados con sus verdaderos patrimonios, porque ahora la ley de la cosa lo que dice es sobre el patrimonio, que esto implica el activo, todo lo que tiene, menos todo lo que debe. Eso es el patrimonio, contablemente. Entonces, ese patrimonio tiene que ser garantizado, revisado y verificado por cada uno de los miembros del municipio, y más todavía por la Jefatura de Rentas. Una situación ahí nomás, 2.000 personas que pertenecen y que tienen que hacer el pago de patentes, me decía, ¿no es cierto? ¿Y eso es comprobable o cómo se comprueba esa...? La municipalidad dispone de un listado o un catastro que se llama, en la que constan todos las personas que se tienen negocio con su respectivo capital en giro que se manejaba anteriormente, pero que hoy en día tendríamos que actualizar en base al patrimonio real de cada negocio. ¿Qué más podemos exponer a la población sobre el pago de patentes, doctora, para que esté muy claro y muy consciente la población, acaso de que se pueden ir encima inclusive de las leyes? ¿No es así, doctor? No, en eso sí no. Lo que pasa es que la municipalidad, los señores concejales y el señor alcalde, llegamos a un acuerdo en una sesión de consejo, hay un acta que tiene que ser respetada. Hasta el momento, como le digo, el licenciado Sevilla, se ha respetado el porcentaje del 5.53%. Hay ciertas dudas de ciertas personas, pero no se podría ir en contra de eso. Ahora, como las dos ordenanzas que se elaboraron en el 2011 quedan derogadas, esas dos ordenanzas quedan fuera absolutamente. Lo que se debe es establecer una nueva ordenanza, la misma que nosotros vamos a ser parte de esa ordenanza que tiene que presentar el municipio con su grupo técnico, la misma que será analizada, y nosotros también tenemos ciertos conocimientos, tenemos ciertas propuestas, pero esos serán conocidos una vez que ya el municipio tenga su propuesta establecida. Entonces, en base a eso se irá calculando los patrimonios reales de cada persona, porque en realidad tuvimos ejemplos en el catastro anterior que había personas que con negocios pequeños tenían capitales gigantes. Por ejemplo, un puesto de chochos tenía como $2.700, $1.700 de patrimonio, y usted ve que un negocio pequeño no tiene esa cantidad. Claro. Entonces esos valores tienen que ser actualizados. Caso contrario, no podría haber un valor real de cobro. Es decir, la municipalidad en este momento está simplemente cobrando las patentes con los valores anteriores del año pasado. Así es, exactamente. ¿Y más el 5.5%. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con las ordenanzas para la aplicabilidad legal de este cobro que está haciendo? Lo que pasa es que la ordenanza que estuvo en vigencia tiene se podría decir que una ventaja, en la cual dice que si es que no se diera el cobro en base a la ordenanza, se cobrará en base al valor anterior más el índice al consumidor, que es lo que estamos llegando a ese acuerdo. Bueno, ¿qué más podemos tratarle de disciplinarle, de orientarle a la población respecto al pago de patentes? Bueno, de lo que nosotros ya tenemos conocimiento, la municipalidad empezó ya a cobrar las patentes. Es más, hasta el día de ayer estaban cobrando las patentes en valores normales. A partir de hoy ya empieza a haber los intereses de recargo por mora. Ya. Exactamente. Ya. O sea, esto a partir de esta fecha, entonces. A partir de esta fecha, sí, porque de lo que yo escuché en la radio, es que hasta el día de ayer nos daban plazo para cancelar los valores normales. Si no alcanzamos, porque muchas de las personas a lo mejor no tienen el dinero, o tienen que acomodarse, o no están aquí, o sus negocios no están funcionando, tienen que actualizar. Pero esos negocios tienen que cancelar igual hasta el 31 de diciembre, pero ya tienen sus intereses, que en realidad eso sí les corresponde a la municipalidad. Bueno, ¿estos intereses son mensuales, estos intereses, o en qué proporción se levantan? No, de lo que nosotros tenemos conocimiento, estos son trimestrales de acuerdo a la tabla que maneja la municipalidad. Y de acuerdo también a los valores que tiene... Al Banco Central, exactamente. Ajá. Perfecto. ¿Algo más que podemos darle a conocer a la población? Bueno, licenciado Sevilla, yo realmente sí quisiera hacer una aclaración que nuestro trabajo, cuando empezó,
se ha mantenido, se mantiene todavía porque estamos a la expectativa de las novedades de las personas, porque no estamos dejando a nadie solo. Si alguien tiene preocupaciones, vienen a nuestros locales y tratamos de resolver las inquietudes. Lo que sí queremos es darles a conocer que nuestro trabajo ha sido honrado, honesto, sincero y ha sido un trabajo con responsabilidad. Pero a pesar de todo esto, sí nos ocasionó un problema que llegó a manos del señor alcalde y a manos también de los señores concejales, que fue un documento pues, en la que se manifestaba que había un documento que no se firmó por el presidente o representante de un gremio. Pero esto nosotros realmente no queremos que se malinterprete, mucho más que nos tomen como que hemos caminado por un camino chueco, vulgarmente o a lo mejor hablando. lo tomaron en el sentido, ellos por supuesto, de la parte política. Exactamente, entonces lo que queremos nosotros aclarar es que nosotros sí llegamos hasta las últimas consecuencias de esta aclaración. Es más, tengo un documento que el señor en mención hizo llegar a la municipalidad, llegó a manos de los concejales, llegó a manos del alcalde y de los diferentes departamentos. Pero este documento a nosotros sí nos preocupó, pero tratamos, ¿por qué la preocupación de ese documento? Fue un documento en la que se manifestaba de que había adulteración de firmas, porque nosotros cuando recogíamos firmas de respaldo para este anuncio o este trámite de las patentes, entonces lo que hicimos es recoger firmas de los representantes legales de cada institución y de personas patentadas que no estaban dentro de la federación. Pero sí nos preocupó que este documento salga como que la firma no era, que la firma había sido falsificada. Entonces, nuestro grupo llegó hasta las últimas consecuencias. Se habló con la persona que puso este documento. Es decir, quisieron demostrar entonces. Sí, nosotros demostramos. Es más, hemos llegado a la última consecuencia, que fue que la misma esposa del señor había firmado el documento a nombre de su esposo. Entonces, para que quede claro, o sea, nosotros no hemos sido ni escondidos, ni tapados, ni nada por eso, sino nuestro trabajo ha sido transparente y nuestro trabajo implica trabajar por todo Baños, o sea, por el grupo de personas que estamos teniendo un negocio y personas que están entrando a tener negocio. O sea, que quede claro que nuestro trabajo ha sido ese y es más, nuestras personas, nuestras familias son honorables y respetables y no nos podemos ir por ningún camino que no se debe. Entonces, ese documento, ya digo, ha sido rectificado. Tenemos ya la respuesta de la persona afectada, que él mismo garantiza que su esposa es la que había firmado el documento. Entonces no hubo nada chueco que se puede decir. Claro, porque se tejía en el ambiente aquí en Baños sobre una proporcionalidad de intereses particulares dentro de la federación. Así es. Entonces eso ha caído en manos de ustedes, pero se ha aclarado a su debido tiempo. Así es, exactamente. Hemos llegado nosotros sí hasta las últimas consecuencias para que quede nuestro nombre bien limpio. Hay una llamada telefónica, está ingresando a mi audio y pregunta a la gente, ¿no? Recién, a lo mejor recién le están escuchando a usted, doctora, y dice, ¿desde cuándo la nueva estructuración de patentes para el próximo año, desde cuándo se va a realizar? Ya, nosotros estamos ya esperando la invitación de la municipalidad, porque está en manos de la municipalidad que ellos presenten la propuesta de la nueva ordenanza. Y nosotros vamos a hacer parte del conocimiento, vamos a formar parte de esa socialización, ¿no? Exactamente, de veedores. Vamos a revisar la ordenanza y vamos nosotros también a hacer un análisis de lo que ellos presenten y vamos a también a participar a todos los que también estuvieron con nosotros, es decir, a todos los patentados, para que no haya ningún inconveniente y que todos salgamos beneficiados, o sea, sean grandes, pequeños, medianos, todos, porque no podemos legislar para una persona pequeña y no para una grande, sino para todos en general. De este particular, hicieron, a lo mejor, dieron a conocer a la presidencia de Veeduría Ciudadana de Baños. Bueno, en un inicio nosotros le pusimos en conocimiento cuando recién empezamos el trámite de pero en realidad, diríamos en una palabra, nos abrimos porque más hicimos un grupo técnico, un grupo de estudio, de análisis, de verificación. Entonces lo que ¿No había mayor confianza en Veeduría? No por la confianza, todo lo contrario, sino que quisimos evitar todo lo que es el aspecto político. Malas interpretaciones políticas. Exactamente, para que no se den malas interpretaciones. Lo que hicimos es más bien un trabajo técnico. Entonces con esa documentación lo que hizo nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo es ir a la municipalidad y reclamar en ese aspecto para que no haya confusión, para que no piensen que haya a lo mejor que queríamos desestabilizar a la municipalidad, sino todo lo contrario, queremos es que ayudar a la municipalidad y que ellos nos ayuden, para que todos salgamos beneficiados. Entonces la nueva estructuración de patentes
se espera el llamado de la municipalidad. Así es, exacto. Estamos en stand-by hasta que la municipalidad presente su proyecto. ¿Puede ser en los próximos meses? ¿Hay un tiempo perentorio para ese alcance? Lo que pasa es que la municipalidad tiene que presentar algo? Ya sí, porque para que entre en vigencia al menos tiene que tener un año de vigencia. Ya. ¿Hasta cuándo más o menos se puede esperar eso? Nosotros tendríamos que esperar, si no más, de un mes más. No más. Un mes más. Caso contrario, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos cierta propuesta, pero necesitamos que el municipio presente, porque nosotros somos ciudadanos y el que presenta las ordenanzas es el señor alcalde. Entonces, con su grupo técnico. Entonces, nosotros lo que estamos, como le digo, es a la espera de que ellos presenten para nosotros formar parte de este equipo. ¿Se puede seguir confiando en la parte técnica de la municipalidad para hacer este tipo de trabajo? Conjuntamente con ustedes. Nosotros vamos a ser parte de ese equipo de trabajo porque tenemos que estar a la expectativa de que los patrimonios de cada uno de los negocios sean bien calculados. Es lo que aspiramos y es lo que ofrecimos también a nuestro grupo, a nuestros trabajadores, a nuestros comerciantes, para que todos ellos se sientan garantizados. Muy bien. ¿Algo más que quisiera decirle a la población? Sí, yo quiero agradecerles a la ciudadanía por todo el respaldo que nos han brindado. Hasta el día de ayer han llegado personas queriendo que les calculemos el valor de las patentes. Yo les agradezco por la confianza que han depositado en nuestro equipo de trabajo. Nos sentimos con una responsabilidad y un peso en nuestros hombros, pero en realidad esperemos y aspiramos no fallarles. Queremos hacer un buen trabajo y si ustedes se sienten intranquilos por alguna situación sobre el asunto de patentes, nosotros estamos para ayudarles. Realmente esto también nos ha servido, Miguelito, es para conformar también un grupo. Estamos conformando una preasociación de los vendedores de artículos de primera necesidad y afines. Hemos conformado este grupo, ya nuestro trámite está a través del Ministerio a través del MIS para que se legalice, porque es necesario en ciertas ocasiones estar agremiados para poder enfrentar alguna situación. Exactamente. Entonces hemos tenido gran acogida. Ya el trámite ya se encuentra en el MIS, como le digo, estamos a la espera de que ya exista la aprobación y nosotros le daremos a conocer esa situación. Muy bien, muchas gracias. Han habido ciertas inquietudes de la población, es por eso que nosotros nos permitimos invitarle, doctora Matilde, para que venga a nuestro estudio a confirmar este particular y también para que se deje muy en claro que no ha habido jamás un sentido de desestabilizar a la actual administración municipal y peor aún dañar la imagen de la administración municipal. Más bien se ha logrado con esto, me parece, doctora, se ha logrado con esto poner un hándicap, es decir, poner en el antesala de la realidad de las cosas y cómo debe manejarse la municipalidad. También la participación de la Federación de Pequeños Comerciantes Minoristas ha sido muy efectiva y muy positiva en favor de la población, no en favor de intereses particulares. Así es, como les digo, yo sí agradezco a toda la ciudadanía que nos ha respaldado, porque es un trabajo que se ha hecho en equipo, un equipo de trabajo, un equipo que ha analizado toda la parte legal, financiera, y como dice usted mismo, los negocios pequeños, los grandes, todos hemos recibido respaldo y lo que queremos es no fallarles a ellos. Lo importante de todo esto aquí en Baños es mantenernos unidos y no pensar a lo mejor que solo nos agrupamos por sacar dinero, no, simplemente, al menos en nuestra ideología, en nuestro pensamiento de grupo es ayudar a toda la ciudadanía, y si son grandes, pequeños, no es lo de menos, lo importante es beneficiarnos a todos, porque usted ve, nosotros vivimos todos, indirecta o directamente vivimos del turismo, y si podemos ayudar con un granito de arena, ahí está. Qué mejor. Bien, señoras y señores, ha sido la participación de la doctora Matilde Albán, dándonos a conocer en detalle estos argumentos que estaban un poco sueltos y que ahora la población ya tiene pleno conocimiento. Amigos, hacemos un corte y ya está con nosotros el doctor Washington Freire para hablar sobre los últimos acontecimientos de las movilizaciones sociales, de los movimientos sociales, movimiento indígena, en reclamo de algunos puntos son 14 o al menos unos 18 puntos que reclamaban los indígenas a nivel de país. Amigos, hacemos este corte y regresamos ya con la entrevista. Usted está mirando Noticias por RTV. High Speed Internet más TV Cable.
Como en las grandes metrópolis del mundo, ahora en Baños de Aguasanta contamos con internet high speed a través de fibra óptica. Internet desde 1 mega de velocidad, nunca más 128 o 256 KB. Contrata ya el paquete de TV cable más internet por tan solo $35 mensual más impuestos. Además, aprovecha únicamente por este mes el 50% de descuento en la suscripción. No te pierdas esta gran oportunidad de tener TV cable más internet high speed en tu hogar. Aprovechalo tan solo por $35 mensual. Este gran combo, el internet es ilimitado. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 2742-169, 2741-057 o a nuestras oficinas ubicadas en las calles Ambato, entre Juan León Mera y Pastaza. Panadería y pastelería La Delicia, una delicia a su paladar. En Panadería y pastelería La Delicia, empanadas, mestizos, enrollados, pan integral y de yema, pan de dulce con mermelada, tortas para todo compromiso social. Además, lácteos, víveres y productos de primera necesidad. Panadería y pastelería La Delicia. Elaboramos el pan con estrictas normas de higiene y calidad. Estamos ubicados en La Pastaza, entre Rocafuerte y Martínez. Teléfono 2742-308. Baños, un pedazo de cielo. Baños, limpio, yo te quiero. Baños sin basura. Baños, así yo te quiero. Súmate a la recolección diferenciada de desechos sólidos. Clasifica tu basura. Aplica la ley de las 3 R's. Reduce, reutiliza, recicla. Baños sin basura. Cambiemos la actitud. Depende de todos. Gobierno Municipal de Baños de Aguasanta. Dirección de Ambiente e Higiene. Baños, así yo te quiero. Usted está mirando Noticias por RTV. Bien, señoras y señores, vamos a continuar con las entrevistas acá en nuestro set de entrevistas a través de RTV Noticias junto a la comunidad. Estoy saludando con el doctor Washington Freire. Él es una persona que está vinculado a los movimientos sociales del país, no solamente de la provincia de Tungurahua, sino del país. Así que lo hemos invitado para ir analizando algunos temas relacionados con los últimos movimientos sociales que tuvieron lugar en los anteriores días y los resultados finalmente cuáles han sido. Así que el saludo para el doctor Washington Freire. Bienvenido, muchas gracias siempre por estar pendiente de nuestra población y de nuestros televidentes. Gracias, señor Sevilla, un saludo a la audiencia, a los televidentes del Cantón Baños. Aquí estamos para hacer algún análisis, algún juicio de valor si es que cabe desde la perspectiva nuestra como actores sociales, como actores políticos, que no dejaremos en nuestra condición de ciudadanos con legítimo derecho de entendernos y atender sobre estos temas de coyuntura nacional, de interés nacional, que como baneños tenemos que ser parte también, porque es necesario que estemos lo suficientemente informados, escuchando diversidad de criterios sobre estos asuntos de orden social, de orden político que se han suscitado en estos últimos días a partir de las marchas y las denominadas contramarchas, ¿no? Una manifestación democrática que aspiramos que al término del día quien salga fortalecido sea la democracia ecuatoriana. Doctor, hay una situación. La marcha plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, es decir, luchando y resistiendo por el Suma Causay, ha tenido los siguientes enfoques. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las consignas de esta marcha plurinacional? Nosotros lo denominamos, primeramente quisiera empezar diciendo
que esta marcha no es específicamente del sector indígena, a veces como que estigmatizamos un poco, pero aquí confluimos todos los sectores sociales, en especial los sectores sociales de izquierda. Hay muchas organizaciones sociales a nivel del país, incluso yo tuve unos gratos reencuentros con muchos compañeros que no nos habíamos visto de hace muchos años atrás, le cuento, incluso compañeros de lucha de izquierda. Exacto, de izquierda, que accionamos, y la última vez que les vi, por ejemplo, fue en el tema de los forajidos de Quito, donde también participamos de forma activa. Compañeros de universidad, militantes de izquierda, de partidos de izquierda. ¿Quiénes, por ejemplo? Colegas, por ejemplo, colegas, abogados míos, economistas, gente que siempre nos encontramos en y precisamente procesos. Son gente que tienen imagen a nivel nacional. Sí, si queremos hablar de... Por ejemplo, compañero Alberto Acosta, bueno, con él hemos estado en contacto permanente, compañeros de otros movimientos, incluso políticos, movimientos políticos que han desaparecido, por ejemplo del FAR y del Frente Amplio de Izquierda en la universidad que existía. Una gran experiencia también tuvimos, y antes de olvidarme, permítame, señor Sevilla, sin desmerecer la capacidad de alcance que tiene este medio de comunicación, pero quiero a través del mismo expresar un más profundo y respetuoso agradecimiento al pueblo de Quito. Efectivamente, con sinceridad digo, señor Sevilla, yo no fui con muchas expectativas respecto a la aceptación que tendríamos de parte de la ciudadanía de Quito de esta marcha plurinacional, pero en realidad yo me quedé bastante sorprendido conociendo a Quito. He vivido mucho tiempo en Quito y conozco ese carácter heroico del pueblo de Quito, amante de la libertad, de la justicia, y esta vez no fue la excepción. Quito se demostró como esa ciudad que se levanta cuando se siente amenazada o cuando se siente que sus derechos están siendo atropellados, y efectivamente la apertura que nos dio Quito fue más allá de las expectativas que teníamos nosotros como dirigentes, ¿no? Entonces la consigna de esta marcha, que lo denominamos plurinacional, fue justamente en defensa del agua, en defensa de la vida, en pos de recuperar la dignidad de los pueblos, de las nacionalidades que se ven amenazadas con estas políticas que a nuestro juicio consideramos son políticas de orden neoliberal, que lo ha implementado un gobierno que dice ser socialista, que dice ser de izquierda, pero que en sus acciones se queda en eso, en el discurso, y se derrumba justamente ese carácter que en algún momento muchos ciudadanos vimos en este gobierno, al cual no tenemos empacho de decirlo, en su momento apoyamos. No olvidemos que estas propuestas de orden histórico no son de ahora, y ahí es cuando se desvanece justamente esta estrategia con la cual el régimen quiso deslegitimar a esta marcha plurinacional, diciendo que había visos de pretender desestabilizar al gobierno. Son propuestas que no lo estamos haciendo de ahora, reivindicaciones no de ahora. El tema del agua, el tema de no a la minería, el tema de una ley de tierras no es de ahora. Específicamente desde el sector de los compañeros indígenas son reivindicaciones que de hace muchos años venimos planteando, porque consideramos que a partir de estas y desarrollándose políticas públicas a partir de estas, se puede cambiar lo que nosotros siempre hemos anhelado y anhelamos la gente de izquierda, que es cambiar esas estructuras caducas en las que se cimenta este Estado, que lo consideramos un Estado hasta ahora colonialista, que responde a intereses neoliberales. Entonces, la marcha en sí estuvo centrada a eso, a pedir ese cambio, a buscar que el país cuente con una ley de aguas que permita justamente ejercer ese derecho humano que se establece hoy en la Constitución, que es el derecho al acceso al agua. Mucha gente es restringida en este derecho. Sin embargo, aquí en nuestra Constitución está previsto eso, ¿no? Y es justamente uno de los adelantos, por eso se le dice que esta Constitución es una Constitución de avanzada, porque es muy rica en derechos, en garantías en favor de las personas. Y uno de esos derechos es justamente el derecho universal, el derecho humano al agua. Y hoy vemos que con estas políticas del gobierno hay una amenaza para que esos derechos y otros más se queden justamente tan solo en el papel, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua es fundamental. Claro, por ejemplo, la ley de aguas como que tiene un predominio más para los sectores que tienen mayor poder económico y menos para la agricultura, para la defensa de la tierra. Si nosotros revisamos la Constitución, en la 27ª
transitoria se establece claramente la obligación que tenía la Asamblea Nacional de realizar una auditoría del agua. Sin embargo, hasta el día de hoy, pese a que los plazos establecidos ya fenecieron, no hay tal auditoría del agua. ¿Por qué nosotros planteamos? Y ese planteamiento, ese contenido constitucional, precisamente en Montecristi lo plantearon los sectores rurales, los sectores campesinos, el sector indígena en especial, porque son ellos los que viven en carne propia precisamente esa restricción del acceso al agua, en especial del acceso al agua para riego. Entonces, hasta el día de hoy la Asamblea Nacional está en deuda con los ecuatorianos, en especial con aquellos que están restringidos en este derecho. ¿Por qué planteamos esto, que se haga una auditoría? Para saber en manos de quién está el agua, porque queramos o no, quieran o no aceptar desde el poder, el agua hasta el día de hoy está concentrado en pocas manos, está prácticamente privatizada el agua. Entonces, cuando nosotros hacemos este planteamiento, es para garantizar, entre otras cosas, que esto que tanto suena, que está un tanto trillado y que a veces el mundo mestizo poco entendemos, que es el summa causa, que tiene que ver con este tema de la soberanía alimentaria, pero que muy pocos conocemos un poco más al detalle, porque de alguna manera estamos en el área del cientismo social, de la investigación social, y hemos desarrollado conceptos más amplios, y que estos espacios son oportunos para dar a entender a la ciudadanía. Entonces, volviendo al tema de la auditoría del agua que planteamos, es clarísimo que hoy por hoy, el 64% del caudal de agua destinada para riego se encuentra en pocas manos. El 64% está en manos de la agroindustria, está en manos de los grandes terratenientes del país, mientras que a duras penas el 13% del agua disponible para riego está en manos de los pequeños productores. Señor Sevilla y ciudadanía, ¿quiénes proveen nuestros mercados? ¿Quiénes nos dan de comer? ¿Quiénes nos traen productos para llenar nuestra canasta básica? Hagamos una reflexión a partir de esta realidad innegable. Son nuestros pequeños productores, nuestros campesinos, nuestros hermanos indígenas. Ellos son los que garantizan esto que se conoce como soberanía alimentaria. Y si es que hay esta inequidad en la distribución del agua, no vamos a conseguir el día de mañana el verdadero summa causa, que del que tanto habla el gobierno y que desafortunadamente hay conceptos errados, ¿no? Entonces, eso ha sido el motor principal que nos ha movido en esta marcha plurinacional, que la ciudadanía haga conciencia que el tema del agua es fundamental. A partir del agua rige toda actividad del ser humano. Efectivamente, usted puede prescindir de todo excepto del agua. Por eso el agua es sinónimo de vida. Y eso es lo que desde la cosmovisión, en especial de los compañeros indígenas, desde la cosmovisión de ellos, tienen justamente esta relación con la Pachamama, el equilibrio de poder vivir justamente a partir de la utilización racional de estos recursos naturales, como el agua. Entonces, hoy vemos con este planteamiento del gobierno central de apostarle a la minería metálica abierta a gran escala, vemos que hay una amenaza justamente para este equilibrio y una amenaza justamente para que los seres humanos tengamos acceso al agua. Principalmente de aquellos pueblos y nacionalidades que están apostados en esos territorios donde se pretende desarrollar la minería a gran escala. Hay una amenaza terrible. Por ello yo siempre he asimilado ese tema de la minería, así como los compañeros, los pueblos nacionales del sector oriental, donde están apostados estos tres grandes yacimientos auríferos, mineros, como es Cóndor Mirador, Quimsacocha y Fruta del Norte. Ahí hay pueblos, ahí hay nacionalidades, ahí hay seres humanos que le ven al tema de la minería como una amenaza para su sobrevivencia. Yo siempre relaciono con Baños, porque eso nos ayuda a entender las cosas. Baños ya está generando conciencia nacional respecto al tema hidroeléctrico. Hoy yo escuché con satisfacción y al mismo tiempo con sorpresa que después de 7, 8 años de lucha que hemos mantenido por el tema de las fuentes de agua que se perdieron a partir de la construcción antitécnica del proyecto hidroeléctrico San Francisco, hoy a los 7, 8 años, casi a una década después, recién el gobierno central está personando para dar solución a la situación. Gracias por aquello al gobierno actual,
al presidente Correa, gracias. Pero hasta el día de hoy no se ha apuntado quiénes son los responsables, quiénes causaron ese daño ambiental, quiénes provocaron ese impacto social, quiénes provocaron ese conflicto social incluso. Entonces mire la importancia del agua, ¿no? Hoy escuché justamente en los medios locales de que se iba a desarrollar un proyecto de agua para abastecer a todos los sectores del sector oriental que fueron afectados justamente con la pérdida de sus fuentes de agua. Entonces mire lo fundamental, lo esencial, por ello el sinónimo de que el agua es sinónimo de vida. Entonces cuando los compañeros en el sector oriental donde están estos grandes yacimientos ven como una amenaza el tema de la minería, aquí en Baños ya empezamos a verlo también como una amenaza para nuestra subsistencia en la condición de ser un pueblo, una ciudad turística, al tema hidroeléctrico. Entonces mire esa comparación, es bastante afín. Entonces la cuestión hidroeléctrica obviamente está ligado muy estrecho al tema del agua. Entonces lo importante que los ciudadanos tengamos conciencia social y saber defender cuando corresponde defender, reclamar nuestros derechos, y cuando hacemos relación al agua estamos reclamando justamente el derecho a vivir, el derecho a tener suma causa, el derecho a vivir en armonía con la madre naturaleza, sirviéndonos de lo que ésta nos da, pero de una manera racional, cosa que no vemos que se va a dar en el tema de la minería a gran escala, ¿no? Bien, también se habla sobre la criminalización de la protesta social. ¿Cómo entender esta situación? A ver, los que tenemos algún recorrido en este tema que a veces es poco comprendido de la acción social, de la lucha social, no nos manejamos un libreto de cómo, o un catálogo de cómo ejercer, hoy al menos, un legítimo derecho constitucional que está previsto en nuestra Constitución, que es el derecho a la resistencia. A la resistencia. Muchos compañeros en la actualidad están rebasando los alrededor de 250 compañeros, en los cuales están incluidos, ojo, esto es importante, ojalá nos estén escuchando los compañeros y compañeras del sector del topo, en los que están incluidos alrededor de 10 compañeros del topo, que precisamente están siendo enjuiciados, están siendo criminalizados justamente por este tema de la protesta social, de la acción de la lucha social, por haberse opuesto a que se construya un proyecto hidroeléctrico que va a causar impactos ambientales y que la gente, que los gobiernos de turno, los empresarios, el capital, no entendió y que están construyendo, están destruyendo. Entonces, a partir del ejercicio de ese derecho a la resistencia, se ha generado justamente esto como una estrategia para detener a la gente, para detener a las organizaciones, este tema de la criminalización de la protesta social, que nos tiene bastante preocupados. Son alrededor de 250 compañeros que están enjuiciados, muchos de ellos con sentencias confirmadas, que viven en la clandestinidad, pero lo hacen justamente con esa convicción de que lo que ellos están haciendo no es exclusivamente para defender sus derechos grupales como parte de algún pueblo, de alguna organización, sino también para sus hijos, para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hay una conciencia social muy desarrollada en esos compañeros, y los compañeros del sector del topo están en ese plano, están también siendo víctimas de alguna manera de esta persecución que estamos experimentando del gobierno central. Eso hay que decirlo sin tapujos, y hay que decirlo en voz alta pero con respeto. Estamos viviendo eso. Entonces eso demandamos también del gobierno, que pare esa criminalización de la protesta social. Caso contrario, que nos digan cómo protestamos si no estamos de acuerdo con alguna acción, con alguna política pública. ¿Cómo protestamos si no queremos más central hidroeléctrica aquí en Baños? ¿Cómo lo hacemos? A través del teléfono. No hay catálogo para establecer el verdadero accionar de la lucha social, de la resistencia social, que es muy diferente de que en ese marco haya un desborde, cuyo desborde pueda caer en una categoría delictiva. Eso es cosa enteramente diferente. Pero yo le pongo un ejemplo, señor Sevilla, y a la ciudadanía, y que esto fue conocido y difundido a través de los medios públicos en su momento, en el cual incluso, en cuya acción social incluso tuve la suerte de participar. Hace años usted recordará
en la ciudad de Otavalo se desarrolló una cumbre del ALBA, donde estuvo presente el presidente venezolano y el presidente boliviano, con el nuestro como anfitrión. Nosotros justamente ahí asistimos con una movilización social a hacer nuestras demandas, a hacer nuestros planteamientos que tenían que ver justamente con este tema del agua, entre otros. Y justamente en ese planteamiento, algunos compañeros como compañero Guatemala de la provincia de Imbabura, el compañero Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de los Pueblos Quichos del Ecuador, la Ecuarunare, y el mismo presidente de entonces de la CONAI, el compañero Marlon Santi, están hasta el día de hoy procesados. Hace pocos días se consiguió la libertad del compañero Guatemala por la presión social justamente. Entonces, haber salido a las calles y públicamente decirles, compañero Evo Morales, presidente Hugo Chávez, pida al gobierno del Ecuador que rectifique sus políticas sociales, que demuestre tolerancia y respeto a los pueblos y nacionalidades, eso les ha costado a nuestros compañeros acciones legales, juicios que en este momento están enfrentando. Ahora, como lo están enfrentando las compañeras del sector del Topo. ¿Qué va a pasar con los compañeros que estuvieron al frente de la marcha queriendo asusar a la población en estas marchas en contra del gobierno nacional? Bueno, justamente en este planteamiento de la marcha plurinacional, que lo denominamos por el agua, por la vida y la dignidad de los pueblos, entre los 19 planteamientos justamente está que pare el tema de la criminalización de la protesta social. Se está trabajando a nivel de la Asamblea Nacional para que haya una amnistía para los compañeros, porque no es justo que delincuentes avesados que hacen mucho daño a la sociedad ecuatoriana tengan la libertad para delinquir en esta nuestra sociedad, mientras que compañeros que reclaman derechos que nos corresponde a todos los ecuatorianos y en favor de todos los ecuatorianos están siendo criminalizados. Entonces la propuesta es esa, estamos trabajando a nivel de asamblea para que haya una amnistía en favor de los compañeros y ojalá en esa amnistía podamos incluirles a las compañeras, a los compañeros del sector del Topo, porque ellos también son víctimas justamente por haber ejercido este derecho constitucional que se establece, que es el derecho a la resistencia, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron los protagonistas de esta marcha? Los verdaderos protagonistas de esta marcha. La gente que no dejaremos de soñar y que no dejaremos de ver en la lucha social, en el accionar social, una herramienta para cambiar este país. Esos fuimos los protagonistas, esos fuimos los convocantes de esta marcha. Claro, desde el lado gubernamental se pretendió deslegitimar y decir que detrás de esto había gente con intereses golpistas, con intereses desestabilizadores. Incluso se le dio una tónica de que esta marcha era de orden electoral, proselitista. No podemos negar, es una marcha netamente política. Eso no lo podemos negar, señor Sevilla, ciudadanía. Pero hay una gran diferencia entre lo que es un planteamiento, lo que es una manifestación de orden político, con lo que es una marcha proselitista, lo que es una marcha electoral. Hay una gran diferencia. Lo que hizo el señor presidente el mismo día, el jueves 22, también es una marcha política, de posicionamiento político. El presidente, con su capacidad de convocatoria, con su capacidad de mover bases, con su estructura de gobierno, que eso no hay que negarlo, la capacidad de convocatoria, ese liderazgo fuerte que tiene, permitió justamente mover una gran cantidad de ciudadanos que todavía creen en la revolución ciudadana. Pero es una propuesta política, permitió afianzarse políticamente con miras a las elecciones del 2013. El presidente no lo va a aceptar. Nosotros tampoco podemos negar que nuestra marcha tiene un carácter político, porque en los planteamientos están justamente razones de orden político. Que se apruebe la ley de aguas, una ley de aguas que permita justamente una equidad en el uso del agua, que se apruebe una ley de tierras, que permita justamente lo que siempre hemos aspirado los sectores rurales, los sectores campesinos, que haya una verdadera reforma agraria en el país, que se termine de una vez por todas el latifundio en el país. Y que se siga ofreciendo los créditos oportunos. Como directos. complemento, obviamente, si a usted le dan tierra, no es cuestión de darle tierra y quede ese campesino tranquilamente como se dio con ese adefesio, perdón el término,
pero yo creo que es apropiado, pero con ese adefesio de reforma agraria que tuvimos allá por la década de 60, yo empezaba a tener uso de razón en ese entonces. Pero ¿qué significó ese tema de la reforma agraria de ese entonces? Simplemente, de alguna manera, apaciguar los ánimos del campesino, del indígena que tenía la ansiedad por tener un pedazo de tierra, y se le dio un pedazo de tierra inservible, el latifundio, sin lo que usted acaba de manifestar, que es un complemento necesario, la asistencia técnica, la asistencia financiera. Entonces, cuando nosotros planteamos una ley de tierras, estamos planteando justamente eso, una reforma agraria profunda, que permita justamente cambiar estas caducas estructuras jurídicas en las que se erige justamente un Estado todavía colonialista, neoliberal. Entonces, si hay una concentración de la tierra en pocas manos, eso es lo que estamos demandando y eso es lo que no se ha hecho. Hay muchas cosas positivas que reconocer en el gobierno, pero cuando nosotros en su momento apoyamos a este gobierno, cuando dijimos este proyecto político nos parece bien porque es nuestro proyecto político, ojo, la propuesta del proyecto político no nace con Alianza País, es una propuesta que hemos trabajado los sectores sociales desde hace muchos años atrás. Esto que estamos planteando, una reforma agraria estructural, no TLC, fuera a base de manta, nacionalización de los recursos naturales, en fin, y otras propuestas, soberanía alimentaria, soberanía energética, no son propuestas que nacen con Alianza País, señor Sevilla, ciudadanía. Eso hemos venido planteando de hace décadas, de hace muchos años. Entonces, ese planteamiento, que es la base sustancial de un proyecto político que hemos trabajado nosotros, justamente lo tomó el presidente Correa. Y a los inicios, nosotros apoyamos justamente esta propuesta del presidente Correa, porque vimos en la persona del presidente Correa al ciudadano que podía llevar adelante este proyecto político, que es justamente la conjunción de la gente que aspiramos a este cambio profundo, estructural del Estado. Pero en el camino hemos visto que ese proyecto político está ahí, está intacto. Cuestiones de fondo no se han cambiado, como la que estamos topando, el tema de la reforma agraria, pero profunda, que permite un cambio en la estructura del Estado. Eso significa que el gobierno nacional está apadrinándose de otros sectores. Exactamente. La política extractivista, señor Sevilla, ciudadanía, ¿a qué responde? Eso responde a intereses neoliberales. Y cuando el gobierno dice que este gobierno hace que el ser humano prime sobre el capital, una muestra clara que hace todo lo contrario es justamente proponer el tema de la minería metálica abierta a gran escala, es justamente es irse en contra de esa propuesta, es saciar los intereses de las grandes transnacionales que están detrás de nuestra riqueza natural. Y aquí cabe ponerle un ejemplo, a lo mejor usted me va a ayudar, señor Sevilla, haciendo un poco de memoria. Y esto de una forma ejemplificativa para que la ciudadanía entienda. Cuando Ecuador se insertó en el boom petrolero, allá por fines de la década 60, inicios del 70, yo empezaba a tener uso de razón. Y el discurso oficial del gobierno de turno, yo recuerdo algo en mi memoria ahí todavía, del último gobierno de José María Velasco Ibarra, luego Rodríguez Lara, luego el Chumbirato. El discurso oficial era muy parecido al de hoy día. En ese entonces, en el tema petrolero, hoy en el tema minero. Era muy parecido. Y quisiéramos recordar, ustedes tener la memoria muy fresca todavía, por sus años, digo, con mucho respeto. Pero ¿qué se nos decía desde el poder en ese entonces? Que por fin el Ecuador, a partir de la explotación de esta riqueza petrolera, el país se iba a enrobar por las sendas del desarrollo. El discurso de oficial de entonces. ¿Por qué? Porque veíamos en el oro negro la esperanza para conseguir un desarrollo sostenido para el país. Han pasado alrededor de 5 décadas de explotación inmisericordia, de una política extractivista voraz que solo satisface la voracidad del capital, de los intereses transnacionales. Y la pregunta es obvia: ¿qué tenemos hoy en día como ecuatorianos de esa riqueza que ha generado alrededor de 60.000 millones de dólares? La pregunta es parecida a la que le escuchaba al ciudadano Carlos Castro el día de ayer cuando decía: ¿dónde está la plata? Eso nos preguntamos los ecuatorianos respecto al tema del petróleo. ¿Dónde está la plata, señor Sevilla? Ciudadanos, ¿dónde está toda esa riqueza? ¿Para qué nos ha servido, señor Sevilla?
paradójicamente usted conoce como investigador, pero en la década del 70, en la época boyante del petróleo, paradójicamente el país fue donde más se endeudó. La deuda externa, la matriz mayor del endeudamiento externo, se da justamente en la década del 70. Qué paradójica, ¿no? Mientras del país la caja fiscal estaba abultada de dólares, había que endeudarse. Esos son nuestros gobernantes. Relacionando con el tema minero, señor Sevilla, el discurso es muy parecido hoy en día. Que el tema de la minería nos va a dar la posibilidad de desarrollarnos. ¿Cuál es la garantía para ese ansiado desarrollo que tenemos los países del tercer mundo? ¿Cuál es la garantía en este momento, en el caso específico del Ecuador? ¿Cuál es, señor Sevilla? ¿Cuál es, ciudadanos? ¿La palabra del señor presidente? Muchos ya dejamos de creer, porque efectivamente consideramos que ha traicionado el proyecto político que nació desde la ciudadanía, esbozado no de ahora, sino desde hace muchos años a través de la lucha social. Entonces, ¿qué nos garantiza que esa riqueza minera va a servir para, de verasmente, el Ecuador se siente en bases sólidas para conseguir un desarrollo sostenido a largo plazo? No hay ninguna garantía, señor Sevilla. Y para muestra, basta un botón. Pruebas de Alcántaro. Pero ¿qué pasa en otros países subdesarrollados que le apuestan justamente y tienen en el tema minero una de las fuentes principales que alimenta el presupuesto estatal de países como de Chile, como la propia pobre Bolivia, el propio hermano país de Perú que tiene gravísimos conflictos sociales por el tema minero? ¿Acaso no podemos reflejarnos nuestras realidades que están tan cercas y evitar que esta tragedia llegue al país? Ahora la cuestión no es asunto de decir no va la minería a gran escala y el gobierno que se friegue sin más recursos si el día de mañana la coyuntura internacional nos viene con alguna hecatombe que el precio del petróleo se va abajo y ahí sí entra el gobierno en crisis y los ecuatorianos nos fuimos al carajo, perdón la expresión. No es esa la intención. Hay propuestas y yo creo que en ese aspecto los bandeños, en especial los que somos inclinados al cientismo social, podríamos madurar una desde aquí de Baños, el tema del turismo. ¿Por qué no decirle al país, por qué no decirle al presidente Correa, no a la minería a gran escala, sí al turismo masivo? ¿Acaso hoy en día, hoy que ya se ha desmitificado el tema del Oriente, porque antes el Oriente era visto como un mito, ¿acaso la gente no ve como un imán al Oriente ecuatoriano para desarrollar el turismo? Es un imán. Nosotros como bandeños estamos abocados a ese problema. Cada vez escucho a actores, a servidores turísticos, a autoridades de turismo aquí, quejándose de que ahora la gente se va todos al Puyo. ¿Y por qué en su momento no desarrollamos una política para contrarrestar eso, aquí en lo local? Los gobiernos locales también han permitido aquello. Entonces, volviendo a lo nuestro, la contrapropuesta a la minería a gran escala. Desarrollemos el turismo igual a gran escala en el país. Y ahí hay una gran diferencia, señor Sevilla, entre una y otra propuesta. El tema de la minería, la riqueza de la minería, ¿a quién va a beneficiar especialmente? Al capital extranjero, a las grandes empresas que ya están apostadas ahí, a los chinos, a los canadienses. Obviamente que una gran regalía va a tener el país, me va a decir usted, ¿cierto? Claro. Va a haber una buena fuente de ingresos para el país. Para desarrollar caminos vecinales, agricultura. Si tenemos gobiernos responsables, ese recurso será bien utilizado y se sentará las bases para el desarrollo del país. Eso es indiscutible. Pero vamos al tema de quién garantiza aquello. Pero yo lo que quiero hacer caer en cuenta es, el tema de la minería, la riqueza que va a generar esta va a concentrarse en pocas manos. Las grandes transnacionales, los chinos, los canadienses, ellos van a ser los grandes beneficiarios, a más del Estado ecuatoriano, ¿no? Así se prevé, según ha explicado el presidente Correa en los últimos contratos suscritos con Ecuacorrientes. Pero también la ciudadanía debe reconocer que el gobierno nacional ha invertido fuertes, ingentes cantidades de dinero en la apertura de vías de primer orden, hospitales, escuelas. Ya vamos a eso, terminemos la idea. El tema del turismo como contrapropuesta a la minería a gran escala. El tema del turismo, señor Sevilla y ciudadanía, permite una distribución más equitativa de la riqueza que genera esta industria, que es una industria a propósito sana, el tema del turismo.
Porque el turismo diversificado queda en mayores manos de esa riqueza. No así el tema de la minería. Esa era mi intención, comparar, ¿no? Porque algo parecido nos pasó con el petróleo. Entonces, el país ha tenido épocas doradas a partir de las cuales nuestros malos gobiernos que hemos tenido no ha permitido sentar las bases de un desarrollo. Tuvimos un boom cacaotero, un boom cafetero, un boom petrolero, un boom bananero, y ahora se pretende tener un boom minero. Entonces, con estas experiencias habidas en carne propia como país, deberíamos aprender, pues, ¿es cierto? Y no volver a tropezar dos veces en la misma piedra. Entonces, cuando planteamos el tema del turismo, y cuánto me gustaría que se saliera de aquí de Baños, porque Baños es un laboratorio en el tema del turismo, tenemos mucha experiencia en esa situación. Un planteamiento que llegara al gobierno nacional y decir el tema del turismo puede ser una alternativa para el desarrollo del país a futuro. Yo tengo dos últimas preguntas, doctor, en base a estos mismos temas que se analizaron esta noche. La una situación es respecto a que las marchas, ¿sí? La marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, ¿en qué queda? ¿Van a estar esperanzados de que mañana el gobierno nacional diga vamos a aceptar todas esas propuestas? ¿Queda a medias o han quedado mal el sector de los movimientos sociales? Esa es la penúltima pregunta. A ver, aquí hay una coyuntura política que necesariamente tenemos que analizar. La marcha plurinacional por el agua, por la vida y por la dignidad de los pueblos, entre otras propuestas, entre otras reivindicaciones que se recogen en estos 19 planteamientos con los que hemos llegado al Ejecutivo y otras instancias del poder público, necesariamente tiene que ser analizada desde una perspectiva política electoral, necesariamente, como tiene que ser analizada desde una perspectiva política electoral la contramarcha del gobierno. Usted se estará preguntando, con ese liderazgo fuerte que tiene el presidente Correa, que es indiscutible, con esa capacidad de convocatoria, hay mucha gente que cree en el presidente Correa aún, y con esa estructura que tiene a nivel de gobierno, en el tema comunicacional, en el tema publicidad, propaganda, en fin, una herramienta fortísima, con cuántos medios incautados que están al servicio del gobierno. La pregunta es, y con toda esa estructura, ¿por qué la necesidad del presidente Correa de sacar sus bases a la calle, a las plazas públicas? Esa es la pregunta. Yo me hago una lectura en el sentido de que hay preocupación en el gobierno, en el presidente Correa. Doctor, este puede ser el antesala de una posible marcha mucho más que aquella que pero hizo, por supuesto, a lo mejor pero generar por supuesto, en el gobierno nacional este tipo de contramarcha. Pero por supuesto, y aquello se va a ir decantando, la magnitud o los efectos de la marcha del 22 de marzo se van a reflejar justamente en las elecciones del 2013. Tanto del lado del gobierno como de los sectores sociales que hemos impulsado esta marcha. Pero no hay que perder de vista también, señor Sevilla, que la intencionalidad es de que el gobierno cambie en sus políticas. Estamos pidiendo un cambio en el tema ambiental, estamos pidiendo un cambio en el tema de las libertades, estamos demandando tolerancia. No es justo que el gobierno hasta el día de hoy, pese a que la propia constitución política del Estado, que la construimos muchos ecuatorianos y que no perdemos la fe. Yo soy muy creyente de este instrumento. Yo le veo a esta constitución política como una buena herramienta para construir un Estado más justo, más equitativo. Porque hemos luchado para tener esto. Aquí se recogen muchas aspiraciones que la mayoría de ciudadanos ecuatorianos tuvimos de hace muchos años. Aquí está. La cuestión es, ¿por qué hasta el día de hoy nos resistimos desde el poder, quienes actualmente están en el poder, a construir ese verdadero Estado plurinacional, pluricultural, como reza el artículo primero de la Constitución, reza claramente que estos estamos en un Estado plurinacional, estos dos elementos son la esencia de la democracia. Exactamente, y ante esa falta de tolerancia del presidente, de no entender
esta plurinacionalidad, esta pluriculturalidad, que es, como yo digo, es el capital intangible mayor que tenemos los ecuatorianos, pero que en especial a veces nuestros gobernantes no entienden, o en su defecto no dan la importancia que esto tiene. Entonces, ¿cómo puede ser justo que desde el poder se tilde a los compañeros de los pueblos y nacionalidades que son estos emplumados, que son estos cara pintadas, que son estos 4 pelagatos los que se resisten al desarrollo? Sin esas caras pintadas, en esos emplumados, en esa gente de color, en ese cholo, en ese mulato, en ese mestizo, en ese blanco, justamente ahí está esto de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad. Y eso es lo que nos falta a nosotros en el país. Voluntad política para construir este Estado plurinacional que está previsto en la Constitución. Y termino con la siguiente inquietud, doctor. ¿Usted está próximo a ser candidato? ¿Para qué? Alcaldía, concejalía. Yo creo que una de las virtudes que debe tener un político, y le hablo de político, es ser frontal. Pero en política también hemos aprendido a decir que nunca hay que manifestar que de este agua no he de beber. Nosotros estaremos donde la ciudadanía, nuestras organizaciones, es decir, hay el 80-90% de la probabilidad de que usted se lance como candidato. Pero lo que menos estamos pensando es en eso en este momento. Lo que menos pensamos y nos llama la atención es en eso. Porque a la final el tema de la política, un político serio no nos debe quitar el sueño. Exactamente, hay otras prioridades en las que hay que trabajar. En el tema social es fundamental y aquí en Baños hay mucho trabajo por hacer en eso y lo vamos a seguir haciendo. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecerle, doctor Washington Freire, por haber venido hasta nuestro estudio y haber compartido este análisis, estos conceptos sobre las temáticas de la coyuntura y la realidad nacional actual manifestadas en estas marchas que se realizó en días pasados hacia la capital de la República. Muy gentil por su presencia. Gracias a ustedes, como medio de comunicación, ustedes tienen una responsabilidad inmensa en permitir que la ciudadanía, nuestros televidentes, estén al corriente de estos temas que muchas de las veces no atraen mucho a la ciudadanía, ¿no? Mire, no sé si estamos con el tiempo, pero yo acabo de escuchar la entrevista que le hacen a la compañera Matilde Albán, pero lo que se consiguió en el tema de las patentes es justamente esto de lo que acabamos de hablar, del derecho a la manifestación, del derecho a la resistencia, es decir, no me cobren más, del derecho a la participación ciudadana. En eso se resume justamente la participación ciudadana, en conseguir que nuestros gobernantes hagan las cosas en función y en favor de la ciudadanía. Así hay que entenderlo justamente, el derecho a la participación ciudadana. En eso estamos, señor Sevilla, y las veces que sean necesarios estaremos para orientar a nuestra gente, a la que nos debemos, y de esta manera cumplir con este legado que tenemos y compromiso social. Bien, solamente un detalle nada más ya para despedir esta entrevista con el doctor Washington Freire. Hemos recibido una llamada telefónica de los miembros de Alianza País para manifestarle al doctor Washington Freire en el sentido de que ellos a lo mejor ya se olvidaron de vivir en las carreteras con puros huecos, en hospitales donde que no había espacio para recibir a enfermos, y en fin, una serie de situaciones que ahora, gracias al gobierno nacional, dice, miembros de Alianza País vía telefónica, que nos manifiestan este detalle y este comentario. Usted me preguntó, señor Sevilla, no, simplemente estaba completando la situación. Son cosas que no podemos construir el gobierno. Hay cosas, no se puede esconder ese tipo de cosas muy positivas que adversarios políticos que seamos. Eso hay que reconocer indiscutiblemente. Hay que reconocer. Bien, muchas gracias, señoras y señores. Con esto culminamos el informativo por el día de hoy a través de RTV Noticias. Una vez más agradecerle al doctor Washington Freire, pues como siempre predispuesto para hacer este tipo de análisis, este tipo de coyunturas, para que la población se vea enfocada en este tipo de situaciones que tiene nuestro país. Será hasta el día de mañana con nuevos invitados, amigos de RTV Noticias, junto a la comunidad. Buenas noches. RTV presentó
RTV Noticias. RTV Noticias.